Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. En Medicina Clara os vamos a explicar de forma clara, sencilla y concisa diferentes aspectos de la medicina que no lográis entender con claridad. Hoy vamos a hablar de las hernias. Las hernias son un proceso tan frecuente que todo el mundo cree saber de ellas, pero al final, cuando te la diagnostican y te ves en la mesa del quirófano, empiezan a surgirte muchísimas preguntas que te hubiera gustado hacerle a tu cirujano. ¿Qué me pasará? ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿Me va a doler? ¿Cómo va a ser el posoperatorio? ¿Voy a estar cómodo? ¿Voy a poder hacer el mismo deporte? ¿Voy a poder trabajar rápidamente? Nosotros hoy te lo vamos a solucionar. ¿Pero qué es una hernia? Una hernia es un bulto que aparece en una de nuestras zonas de nuestro cuerpo. Habitualmente suele aparecer ese bulto en las ingles o en el ombligo, que son los lugares más frecuentes de aparición de una hernia. Ese bulto no es más que nuestras tripas apretando para salir por un agujero. Imaginaos que por cualquiera de estos agujeros que tenemos por dentro de nuestro cuerpo, que son naturales, que están preparados para que muchas estructuras vayan de un lado hacia otro, se ha hecho más grande. Al hacerse más grande, nuestras tripas ven que hay una debilidad y quieren salir por ahí, de esta manera. Nosotros tendríamos nuestro orificio y presionaría. Cuando está así, no ocurre absolutamente nada, no tenemos hernia, pero si nuestro agujero se hace más grande por muchas causas, como puede ser una debilidad, como puede ser un esfuerzo, toser, nuestras tripas van a apretar y van a salir por ese agujero y entonces nosotros por fuera nos vamos a notar este bulto. ¿Cómo diagnosticamos que un paciente tiene una hernia? No es lo mismo tener una hernia en la ingle o una hernia en el ombligo que tener una hernia diafragmática o tener una hernia discal. Son cosas totalmente diferentes. Nosotros vamos a hablar de las hernias abdominales, es decir, de las que aparecen en nuestra tripa, en nuestras ingles. Se va a diagnosticar a través del cirujano. El cirujano simplemente nos va a colocar de pie, nos va a hacer toser y va a palpar ese bulto. Y ese bulto lo va a introducir de nuevo hacia adentro, con unas maniobras determinadas. Es un concepto clínico. Habitualmente no le hace falta ninguna otra prueba. No se la solicites, porque está determinado que es una hernia. Si existen dudas, o no está muy claro, o el bulto es muy pequeño, o se palpa difícilmente, nuestro cirujano lo que va a hacer es pedir una ecografía. Esa ecografía determinará si hay hernia o no, si te duele por ese motivo o te duele porque tienes una tendinitis, una inflamación, una pubalgia, etcétera, etcétera. Habitualmente con el diagnóstico clínico, es decir, con la exploración y con las preguntas que te va a hacer tu cirujano, va a determinar que es una hernia y te va a proponer tratamiento quirúrgico. ¿Pero qué pasa después de operarse? ¿Duele? ¿Puedes seguir haciendo tu actividad? Actualmente hay dos tipos de intervenciones. Uno que es coser simplemente ese agujero y el otro es colocar una malla. La mayor parte de los procesos es con la colocación de mallas. Pero la operación no está exenta de complicaciones. Generalmente son complicaciones menores. Aumento del líquido en la herida, infección, un poco de sangrado, aunque puede tener unas complicaciones mayores, como son infecciones de la malla o rechazo de la misma. No te preocupes, tu médico te lo va a explicar. Hazle las preguntas pertinentes y opérate. Esto ha sido Medicina Clara con el Dr. Bueno. Espero que este vídeo haya solucionado las dudas que tuvieseis. Por supuesto que esta explicación en ningún momento sustituye los consejos de vuestro médico especialista. Confiad en su criterio. Y recordad que podéis seguirnos a través de nuestras cuentas de Facebook y de Twitter. Igualmente podéis suscribiros a nuestro canal de Medicina Clara en YouTube para que podáis enviarnos los temas que queráis que tratemos. Esto es Medicina Clara y yo soy el Dr. Bueno. Una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.